Dado que el doctor Castorena tuvo que viajar de urgencia a México y hemos hecho un cambio con el doctor Víctor Sánchez Nava de México también, porque yo tengo dos conferencias más simultáneas a estas. Después, en la última de esta sesión, tengo que volver aquí, pero tengo que ir a otra sala. Bueno, yo soy el doctor Néstor Raimondi, de Buenos Aires, Argentina. Soy coordinador clínico de la unidad de terapia intensiva A del Hospital Juana Fernández, que es un hospital de trauma del Hospital de la Ciudad de Buenos Aires. Presidente electo de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. Vicepresidente de la Federación Ibero-Panamericana de Terapia Intensiva. Esto fue de ayer. Así que, y vengo trabajando con este tema de la traqueostomía desde el año 96. En el día de hoy lo que voy a tratar es qué ha cambiado en los últimos 10 años con la traqueostomía percutánea. Aquí ustedes tienen las indicaciones generales de la traqueostomía percutánea y la traqueostomía en general en realidad en terapia intensiva, pero las que nos interesan hoy son las que están en rojo, las que quedan, que son aquellos pacientes que se van a beneficiar con la traqueostomía. Y las tres grandes grupos son el paciente que probablemente necesita ventilación artificial prolongada, el que es incapaz de mantener una vía aérea de forma independiente y el que no puede manejar sus secreciones. ¿No tenés un mejor láser? No. Lo puedo conseguir. Gracias. Estas son las tres grandes grupos de pacientes que se van a beneficiar con una traqueostomía. Pero el punto es, y a eso nos vamos a referir ahora, en qué momento y con qué técnica, para ver qué es lo que pudo haber mejorado en los últimos tiempos. Fíjense ustedes que todos los métodos percutáneos que existen hoy se han convertido ya en un método común, les diría, en una cosa muy estándar para terapia intensiva, desplazando a la técnica quirúrgica. Y aquí los tienen, la técnica de Siaglia, que data del año 85, la técnica de Grigg, o método de Grigg, que data del año 90, la de Fantoni del año 97 y la de Froba del 2002. Ahora bien, hoy por hoy nos quedamos que todas ellas utilizan técnica de Seldinger, pero han quedado en el mercado las dos primeras. La de Fantoni prácticamente no se encuentran en el mercado, tampoco hay mucho en la literatura de esto, sí la hubo en la época del 2000, y la de Froba tampoco, si bien es una técnica nueva, tampoco hay mucho escrito sobre ella. Los trabajos que ustedes van a encontrar en la literatura son aquellos más de Siaglia y de Grigg. Siempre me preguntan, ¿cuál es la técnica que recomiendo? La realidad es que he trabajado con todas y no hay una perfecta. Debería haber un mix de cosas, pero no existe. La más difundida, insisto, es la de Siaglia y la de Grigg. Hay una quinta técnica, que esa definitivamente no se las recomiendo, que es esta. Esta no la recomiendo. Es preferible hacerse alguna de las otras cuatro, pero estas no. De eso, denlo por escrito y dejen que lo diga, pueden decir con toda mi autorización que lo he dicho acá en público. Esa no la recomiendo. Así le fue al señor. Bien, decíamos la técnica de Siaglia. Este es el primer set que hizo Siaglia, allá por el año 85, que eran 7 dilatadores de 14 a 36 French. Eso es que se iban poniendo dilatadores uno a uno, y su nombre original se llamaba traqueostomía percutánea por dilatación secuencial, porque era una secuencia de set que se iban poniendo. Eso migró a este set conocido como Blue Rhino, que permite poner este cuerno azul, y dilatar de una vez para lograr poner la cánula montada sobre uno de estos tres obturadores, que pueden ser 7, 8 o 9 de medida de la cánula que se va a colocar. Esa es la técnica, les diría hoy, técnica de Siaglia, que ha tenido mucho auge y es una de las más utilizadas. La otra es la técnica de Grigg, el set de Grigg. Grigg utilizó
Vamos para atrás. Utilizó el force de Howard Kelly. El force de Howard Kelly es esta pinza que era del arsenal. No hay otro láser, ¿no es cierto? Que este no marca prácticamente. Que era del arsenal quirúrgico y lo convirtió, lo amoldó a esto para hacer lo que se llama el set de Grigg o la pinza de Grigg, que permite, este no anda, no tiene batería, hacer esta técnica que también se llama traqueostomía percutánea por dilatación única, a diferencia de la otra que es traqueostomía percutánea por dilatación secuencial. Esta otra es la de Froba o percutwist, como se le denomina, que es este tornillo. Este está peor que el otro, pero bueno. Imagínense que yo estoy marcando esa cosa azul que está ahí, que es un tornillo de rosca gruesa que permite hacer, podés apagar más la luz quizá, de una sola vez, colocar esto que dilataría y permitiría pasar la cánula. Esta técnica, su autor original recomienda que sea hecha con control endoscópico. La técnica de Siaglia también recomienda en su trabajo original el autor que sea realizada con endoscopía. La técnica de Grigg, si bien la recomienda, dice también que puede ser hecha a ciegas. Y de hecho, las dos técnicas, la de Siaglia y la de Grigg, hoy la mayoría de los autores la permiten o pueden hacerse en forma ciega, sin control endoscópico. Pero es importante mencionar que en los últimos 4 años, 5 años, empezó a aparecer en la literatura trabajos de traqueostomías percutáneas, no ya hechas con endoscopía, sino con control ecográfico, lo cual ha mejorado y ha facilitado el procedimiento. En nuestro hospital les decían que empezamos a trabajar en el año 96. ¿Qué ha pasado en los últimos 10 años? ¿Qué hemos podido hacer? Bueno, hemos podido modificar técnica, hemos podido modificar indicaciones y hemos podido modificar timing. Y eso es un poco lo que ha venido o lo que se ha venido haciendo en el mundo y lo ve reflejado uno en la literatura. Uno de los grandes puntos es el timing. ¿Cuándo hacer una traqueostomía? ¿Cuál es el momento ideal? Está muy discutido y van a encontrar muchísimo en la literatura de esto. Voy a tratar de resumir en 4 o 5 slides la situación. Fíjense ustedes que en la década del 80 se consideraba precoz cuando el paciente era realizado antes del 21 día. Claro, uno ve retrospectivamente esto y es una locura. El último consenso que existe de traqueostomía data del año 89, de la ICCM y la ICCP, dos sociedades americanas, que tampoco fue un consenso de traqueostomía, sino que fue un consenso de ventilación mecánica, y había un capítulo de traqueostomía donde se podía ver reflejado este tema de cuál era el día ideal. Claro, en aquel momento, recordemos que el año 85 salió el set de Siaglia y hacía 4 años que estaba en la literatura el set y había algún trabajo de la traqueostomía percutánea con set de Siaglia. O sea que había muy poco y todo el consenso se hizo con traqueostomía quirúrgica. Ahora bien, la mayoría de los reportes actuales consideran precoz aquellos realizados dentro de las 48 a 72 horas de intubación y tardía realizadas en 14 a 21. O sea que lo que era precoz en la década del 80 hoy ya es tardío. El tema es cuándo y cómo tomar la decisión de hacer una traqueostomía. Bueno, acá hay que evaluar, y el que está con ese paciente no es una decisión sencilla de tomar. Y yo creo que no existe un estándar como uno quisiera que exista para decir, bueno, tal día hago el procedimiento de un enfermo. No, ahí tienen que ver cosas muy particulares e individuales de cada paciente, riesgos y beneficios comparada a la intubación translaríngea. Y la mayor dificultad es predecir en qué momento ese paciente va a salir de la ventilación o va a persistir en ventilación mecánica para tener que hacerse la traqueostomía. Hay una serie de trabajos, yo seleccioné algunos que quizá tengan bastante implicancia o los que han quedado en un trabajo muy grande que salió publicado en el British Medical Journal, de un metaanálisis. Pero este trabajo de Rumbach, donde comparó 120 pacientes, donde comparó con patología médica, pudo comparar el día temprano, que fue a las 48 horas, versus el día 15, que fue para pacientes tardíos, y
pacientes con patología médica, donde comparó la mortalidad, que fíjense ustedes qué diferencia significativa, las neumonías asociadas al ventilador, lo mismo, los días en terapia intensiva, igual, y los días de ventilación mecánica, al igual. Todas estos cuatro puntos dieron altamente significativos en la diferencia uno con otro. Este trabajo está referido también en este metaanálisis que mencionaba recién, que es el metaanálisis de Griffith, donde del año 2005, que se analizaron 15.950 citas, pero con esos factores de exclusión que ustedes ven en la columna de la derecha, solo quedaron 5 trabajos. Este trabajo de Rumbach está puesto ahí, que es el que analizamos recién, y si ustedes, como ustedes pueden ver, fíjense en la columna de los tempranos, que 5 o 6 días, 3 a 4 días, 1 a 7 días, hasta 2 días, y tardío más o menos coinciden en las mismas cantidades de días. Pero bueno, ¿qué concluye este metaanálisis? Que en el paciente en ventilación mecánica realizar una traqueostomía en forma temprana acorta la ventilación mecánica y la estadía en terapia intensiva. Parece que esto fue un análisis que hay que tomarlo, insisto, como el valor que tiene un metaanálisis, pero estos 5 trabajos concuerdan en eso. Existe otro guideline que es de la Asociación Americana de Cirugía del Este, donde ustedes pueden ver las 10 universidades que se juntaron para hacer estas guías, solamente para pacientes traumatizados, tengamos presente eso, y se hicieron 4 preguntas. Si la realización de la traqueostomía temprana da mayor sobrevida a quien la recibe, qué pacientes se benefician con la temprana, si la temprana reduce el número de días de ventilación mecánica estadía en UTI, y si la temprana influye en la tasa de neumonía asociada a la ventilación. Bueno, y sacaron estas recomendaciones, que no hay diferencia de mortalidad entre los pacientes que reciben traqueostomía temprana y aquellos que 3 a 7 días y traqueostomía tardía o extendieron la intubación endotraqueal. Esto es muy importante porque hubo 4 o 5 años, había varios trabajos que decían que aquel paciente que se traqueostomizaba en forma temprana tenía mayor mortalidad. Esta otra recomendación, nivel 2, que la temprana disminuye el total de días de ventilación mecánica en la UCI en pacientes con TEC. Y en este subgrupo, muchachos, en la literatura no vamos a encontrar grandes cosas. Sin duda que el paciente que tiene traumatismo encefalocraniano grave, que tiene lesiones de pares bajos o lesiones infratentoriales, en ese paciente, a las 48 horas, en ese subgrupo de enfermos, se beneficia ni mucho con una traqueostomía, por lo cual no hay duda de que esto es así. En este subgrupo no tengan dudas en de hacer una traqueostomía temprana. Y la de nivel 3, la traqueostomía temprana disminuye el total de días de ventilación mecánica en pacientes sin TEC, con traumatismo, pero sin TEC. Disminuye la tasa de neumonía en pacientes con trauma, por lo tanto está recomendada en los pacientes traumatizados que requieren ventilación mecánica por más de 7 días. ¿Cuál es el riesgo de la intubación prolongada? Y en eso hay que hacer mucho hincapié. Bueno, el incremento de lesiones de partes blandas, el peligro de autoextubación, sin duda que se extuba más el que está con un tubo endotraqueal que el que está con una cánula de traqueostomía, el aumento de riesgos de infecciones, el aumento de requerimientos de sedación. Recuerden y tenga presente que el tubo endotraqueal duele y mucho, por lo tanto los pacientes requieren mayor nivel de pseudoanalgesia. El confort del paciente no hay ninguna duda. El paciente está mucho más confortable con una cánula que con un tubo endotraqueal. Facilita los cuidados de enfermería, la aspiración de la vía aérea, disminuye la resistencia en la vía aérea, ahorra futuras injurias que puede tener ese enfermo, facilidad para movilizar el paciente, la oportunidad de articular palabra en aquel paciente que está neurológicamente bien, esto tiene, al igual que la alimentación, si el paciente la puede recibir, un alto impacto psicológico, es una vía aérea segura, facilita el destete, reduce la neumonía asociada a la ventilación y tiene la facilidad de transferir al paciente fuera de la terapia intensiva. Los pacientes refieren que cuando estuvieron con la cánula estuvieron más confortables que con el tubo, y eso lo hace al confort del enfermo. Se pueden disminuir o quitar los sedantes y analgésicos, y es real que el mantenimiento de la sedación está asociada a una prolongación de la ventilación mecánica. En esta foto, yo no solo quiero mostrar el tema de la presión del balón del tubo endotraqueal, que todos sabemos que tiene que estar entre 23 y 25 milímetros de mercurio, o sea, por debajo de la presión de perfusión capilar del enfermo, sino también
recordar que hay 3 lugares más donde el tubo endotraqueal es muy nocivo, que es la punta del tubo endotraqueal, que es a la altura de las cuerdas vocales y que es a la altura de los aritenoides. Estos 4 lugares son los cuales tenemos que atender. Fundamentalmente cuando el paciente está combativo y no está con niveles de sedación adecuados. Pensemos que ese tubo endotraqueal colocado es como una palanca fija donde el paciente, con los movimientos que produce, por estar combativo o por tener dolor, estas lesiones en estos sitios. Por lo tanto, cuando uno tiene que buscar lesiones, recuerden estos 4 lugares. Y aquí, obviamente, las lesiones que se producen, que son estas que están descritas en este slide. Ustedes no van a recordar, pero algunos de los que están acá en la sala sí lo va a recordar, los tubos endotraqueales de la década del 80, que eran tubos de color naranja. Rouge, sí señor, el doctor Víctor Sánchez Nava de Monterrey, México, por si lo tienen que buscar y lo tienen en la primera fila, se acuerda. Es cierto lo que dice el doctor, esos tubos que eran de látex, pero era lo que había, era lo mejor en ese momento, tenían este problema. Fíjense dónde están las flechas rojas. Los lugares que quedaban con un balón inflado, donde podía haber microaspiración. Y además, tenían una particularidad. Esos tubos, su mango, no era un mango muy simétrico en el inflado, sino que se herniaban. Y por lo tanto, producían este tipo de lesiones y el impacto que tenía en la pared de la mucosa traqueal era muy grande. Estos tubos lesionaban mucho. Pero cuando se fue de la traqueostomía quirúrgica, cuando se realizaba, habían salido estos tubos, por lo tanto parecía que prometían y mucho esos tubos. Pero uno vio con el tiempo, y si los compara con los de hoy, estos tubos daban muchas lesiones y tenían estos problemas que les manifiesto. Esa parecía a mi suegra con el nene mío. Esa. ¿Qué se modificó en estos años? Bueno, ustedes saben que para hacer un método percutáneo el paciente tiene, entre otras cosas, que tener muy buena hiperextensión del cuello. ¿Por qué? Porque requerimos o tenemos que hacer que la piel o la tráquea se acerque lo más posible a la piel para poder identificar los parámetros anatómicos. Por lo tanto, hay pacientes añosos con cervicoartrosis o pacientes que tienen un collar de Filadelfia colocado, que uno ve los trabajos originales que les mencioné anteriormente de las técnicas y diría que es si no se puede lograr esto, sería una contraindicación relativa del procedimiento. Relativa, eso fue lo que se describía en trabajos de hace 10 años. Por eso en los relatos originales, como dice acá, Siaglia y Grigg decían lo mismo. Pero ¿qué ocurrió? Surgieron estas dos publicaciones. Este es del grupo nuestro, que data de publicada en Intensive Care Medicine del año 2000, y la otra en el grupo de Chestnut, de Oregon, Portland, donde ellos lo hicieron con técnica de Siaglia, nosotros lo hicimos con técnica de Grigg. Vamos a ver en qué consiste esa modificación, que permitió estos trabajos. Lo que fue en aquel momento una contraindicación, hoy permite que estos pacientes también se beneficien con el método percutáneo. Cuando un enfermo está sin la extensión, como está en la foto superior, cuando uno introduce el trocar, es técnica de Seldinger, recuerden, imagínense, esto sigue sin tener luz, la punta del trocar se va acefálica, la cabeza está acá a la izquierda, ¿correcto? Cuando el paciente está hiperextendido, los anillos traqueales se abren en forma de V corta, o V, y la punta del trocar, fíjense que adopta otra dirección que es hacia caudal. Aquí tenemos el paciente con hiperextensión, esto que está acá abajo sería lograr la hiperextensión, vean cómo cuelga la cabeza y cómo se hiperextiende. Entonces aquí el trocar, dijimos que se iba acefálica, hacia los pies caudal, hacia los pies del enfermo. Sin la hiperextensión, ustedes ven que se va a cefálica. Y eso dificulta mucho la entrada, el trocar, la guía, los dilatadores, la pinza, lo que fuere, se ve más dificultado por no tener hiperextensión. Y la cuerda, cuando entra, la guía, se va hacia cefálica. En algunas oportunidades rompe el balón, sale por la vía aérea, en otras oportunidades entra dentro de la luz del tubo endotraqueal y le sale al operador que está en la vía aérea, ve la cuerda. Claro, ¿cómo se evita esto? Bueno, esto fue el trabajo que nos permitió ver esta modificación con control endoscópico, que cuando
El primer stop que siente el operador, que es la cara posterior de la tráquea, debe darle a la cuerda un giro de 180 grados y dirigirla hacia caudal, para evitar esta complicación que les mencionaba. Y el procedimiento, a partir de ahí, sí se va a hacer todo orientado a caudal, pero recuerden que con cierta resistencia al paso de la cánula, porque los anillos no se abrieron en forma de V. Este otro paciente, o este grupo de enfermos con traumatismos de columna, que en nuestro hospital, por ser un hospital de trauma, tiene muchos, pacientes jóvenes todos, la mayoría al menos, están con alobés, ¿no es cierto? Una indicación, se le saca el collar cervical por el tipo de fractura que tiene en columna cervical y se le coloca el alobés. Claro, hacer una traqueostomía en estos enfermos no es fácil, porque el plano superior del alobés, que es este, si uno lo ve desde un corte desde lateral hasta el cuello donde sería el procedimiento, es un espacio muy reducido y además alto, alrededor de 10-15 centímetros, y es difícil trabajar ahí. Por lo tanto, estos pacientes deberían hacerse el procedimiento antes de colocar el alobés. Este enfermo se hizo, fíjense ustedes, por una cuestión de indicación y que nos llegó tarde a la unidad, no pudimos hacer la traqueostomía en el momento que le correspondía antes de colocar el alobés y fue hecho a posteriori. Tiene que ser un operador muy entrenado para poder hacer esto en ese pequeño campo. Pero el paciente, bueno, finalmente se hizo. Este otro grupo de enfermos, la traqueostomía percutánea en aquellos esofagectomizados con cervicostomía, ustedes saben que uno de los parámetros que se utiliza es el hueco supraesternal. Bueno, aquí lo tenemos, y los otros son los cartílagos. Pero fíjense hasta dónde llegan estos cervicostomas. Acá tienen hueco supraesternal, cartílago cricoide, cartílago tiroide. Tenemos que trabajar en esta distancia entre cartílago cricoide y el hueco supraesternal. Todas las traqueostomías se hacen por debajo del cartílago cricoide. Estamos prácticamente hablando de milímetro, centímetro máximo. Ese es poco espacio que hay. Hacer traqueostomías quirúrgicas en este tipo de enfermos, hoy por hoy, hacen que las traqueostomías quirúrgicas filtran mucho más, tienen mucho más filtración peri, porque los tomas muy grandes, que una percutánea. Por lo tanto, estos grupos de enfermos sí que se benefician con una percutánea, porque cuando empieza a caer secreciones y moco, estas heridas, imagínense cómo terminan. Acá los tienen, pacientes con traqueostomía percutánea, prácticamente sobre donde terminan la esofagostomía, y no hay ningún tipo de complicación, y permiten y pueden hacerse. Otro tipo de patología que nos ha permitido con esta modificación que les mencionaba anteriormente es en la obesidad mórbida. Pacientes de 180, 200, hasta 220 kilos. ¿Quién hace en este cuello una traqueostomía percutánea? Quirúrgica también es dificultoso, muchachos. Bueno, percutánea aún más. Claro, la endoscopía asistida en esta traqueostomía tampoco es la solución, porque nos permite ver la vía aérea, pero no nos permite ver los sitios anatómicos de punción que tiene el operador. Bueno, ¿cómo se ha ido subsanando esto? Y esto lo ve reflejado uno en los últimos 5 años, empezó a haber algo de literatura y en qué estamos trabajando. En estos pacientes estamos haciendo asistencia con ecografía y no con endoscopía. Hemos visto que, y nos va muy bien, con la asistencia por ecografía, con control ecográfico y no con endoscopía. Con algún truco que hemos ideado, que cuando se reposiciona el tubo endotraqueal, en vez de haber aire o de tener aire el balón del tubo endotraqueal, lo que hacemos es llenarlo, vaciamos el aire, sacamos el aire y lo llenamos con solución fisiológica estéril. Con lo cual es un muy buen medio para la ecografía y nos permite desde ese lugar ver en qué sitio y en qué lugar de posición tiene el tubo endotraqueal y poder trabajar. Realmente nos ha cambiado mucho en este grupo de enfermos. La obesidad mórbida hoy por hoy, con cirugías bariátricas, y las cirugías bariátricas algunas se complican, se van a ver beneficiados con este procedimiento y con este control de técnica. Muchas gracias.